Creo que yo 66.100, le pongo 67. Las dos últimas son las de Sí. Y lo que sobra son 26.100. Esto es capaz que nos lo devuelve para hacer el depositivo en el banco. No sé qué hacer. Y ya déjalo, si no. Tengo que depositar en mi cuenta y después la aplicación. Yo no Ahí le puedo. pregunté. Dice que se levantó mejor, pero que se transpiró toda la noche. No quiero. Mercedes, es para decirte que tenés el micrófono abierto y que podemos escuchar tu conversación. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Como siempre, chicos, recordemos tener el nombre completo y la cámara para la asistencia. Y ahí, Oscar, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Oscar? Sí, buen día. ¿Cómo estás? Esperamos, ¿te parece un minutito y arrancamos? Así le damos tiempo a los chicos que se conecten. Cuando vos quieras. Dale, gracias. Pero son un montón, 100. Sí, tenemos una cursada un poquito con mucha gente. Igual están faltando algunos, te quiero decir, pero sí, tenemos una cursada bastante amplia. Bueno, me parece bien. Vas a tener un público amplio hoy. ¿De cuánto tiempo disponemos? 10:30 termina la hora de la clase. 1 hora y media. Vamos a hacer 1 hora y cuarto, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. No creo que usemos Dale. todo. Bueno, Lo que vos consideres. bien.
Y son todos alumnos de la facultad. Son todos estudiantes, viste que ahora en el nuevo plan, todas las materias son obligatorias, así que son todos del plan nuevo que tienen que hacer taller de Derecho Parlamentario. Capaz que algunos lo tuviste en Constitucional, ¿eh? Sí, sí, veo algunas caras conocidas. Bueno, arrancamos cuando vos quieras, Adriana. Bueno, ahí, yo me voy a presentar. Vieron que nosotros estamos teniendo un ciclo de charlas, ¿sí? De determinados temas, y tenemos profes invitados que también nos cuentan su experiencia porque han formado parte en algún puesto, ¿sí? En la legislatura o en el municipio. Hoy nos toca acá a tener presente a Oscar Pagni, ¿sí? Que aparte de ser profesor nuestro en nuestra facultad, ¿sí? Ha formado parte del Consejo Deliberante como presidente, y da teoría constitucional. Muchos de ustedes quizás lo han tenido, ¿sí? De profe, obviamente algunos quizás lo van a conocer en el día de hoy, un gran profesor que nos va a dar una mirada más allá de la teoría, obviamente una mirada desde el lugar que le tocó ocupar, ¿sí? Así que, Oscar, todo tuyo. Bueno, buenos días, gracias por estar presentes. A mí cuando me convoca el doctor Garciarena me dice, bueno, vamos a hablar de la Asamblea Legislativa, tanto en el orden nacional como en el orden de la provincia de Buenos Aires, de qué significa la Asamblea Legislativa, para qué sirve, qué funciones tiene a nivel de la Constitución Nacional y qué funciones tiene a nivel de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo que a nosotros nos gusta hablar de la Constitución Nacional porque tenemos un espíritu muy, muy unitario, porque no conocemos, digamos, no conocemos nuestra Constitución provincial. Nosotros vivimos en una provincia. El 100% de los argentinos viven en provincias o en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando doy clase o cuando charlo, cuando me toca actuar en estos ámbitos, veo que el 99% no conoce la Constitución de su provincia. Por lo menos nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que en la provincia de Buenos Aires viven 38 de cada 100 argentinos. O sea que de las vacunas rusas que llegan, de cada 100.000 vacunas rusas, 38.000 quedan en la provincia de Buenos Aires, para sacarlo del ámbito solamente electoral. Y en la ciudad de Buenos Aires viven 8 de cada 100 argentinos. Y nosotros somos una provincia muy poblada, muy grande, tenemos un territorio más grande que la República de Italia, para que podamos visualizarlo. La provincia de Buenos Aires es más grande que Italia, y apenas más chiquita que España. Es una provincia enorme, y no conocemos su funcionamiento, menos aún su constitución. Por eso me parece bien que exista en el ámbito de la Facultad de Derecho estos lugares, estos espacios para hablar no solamente del derecho parlamentario, sino del derecho parlamentario de nuestra provincia, que lo vamos a ver en el caso de la Asamblea Legislativa. Hago referencia, a mí me tocó ser convencional constituyente en la reforma de la Constitución Provincial de 1994, hace ya más de 25 años, y ahí también se analizaron temas que hacen al funcionamiento del ámbito legislativo y de la Asamblea Legislativa. Pero vamos a empezar con la Constitución Nacional. Yo les recomiendo, si ustedes quieren estudiar este tema, hay un artículo muy bueno del doctor Juan Estrada, lo pueden encontrar por internet, que hace a las asambleas legislativas. Estrada fue secretario parlamentario del Senado de la Nación, y bueno, yo sigo un poco lo que él dice, haciendo una referencia. La primera cuestión es tratar de definir qué es la Asamblea Legislativa. Es la reunión plenaria de los miembros de las dos cámaras del Congreso. Es una reunión donde están todos los diputados y todos los senadores. Por lo tanto, es multitudinaria. Fíjense que
hay 257 diputados y 72 senadores, o sea que creo que son 329, si estuvieran todos presentes, serían 329 personas las que se reúnen en la asamblea. ¿Y para qué se reúnen? Bueno, esta es la cuestión. ¿Para qué se reúnen? Tienen dos tipos de reuniones. Yo por lo menos lo puedo clasificar en dos tipos de reuniones. Las protocolares o las constitucionales. Las protocolares son cuando viene algún presidente, alguna personalidad extranjera. El año pasado, no el anterior, que vino el presidente Macron de Francia, fue recibido por la Asamblea Legislativa. Habitualmente, cuando funciona el Congreso en forma presencial, la Asamblea se reúne para, desde el punto de vista protocolar o no oficial, sino para recibir en un marco, en un ámbito político, algún representante, algún presidente extranjero. La primera vez que ocurrió esto en la Argentina fue en la mitad de la década del 30, en 1934, creo más o menos, cuando vino el presidente de Brasil, Getúlio Vargas. Fue la primera vez que se reunió la Asamblea Legislativa para recibir un presidente. O sea que esto no empezó a ocurrir a partir de la sanción de la Constitución, sino que pasaron casi 70 años para que por primera vez la Asamblea se reuniera para recibir un presidente. Tampoco era muy habitual en el siglo XIX o a principios del siglo XX que los presidentes visitasen otros países. Hoy es habitual. Fíjense que ayer el presidente de la Argentina, Fernández, estuvo en Chile, tuvo 2 días en Chile. Es habitual que los presidentes viajen, pero hace tiempo, digamos, en el siglo XIX o el siglo XX, a principios del siglo XX no era tan habitual. Y la Asamblea Legislativa entonces da un marco político de recepción a una autoridad política extranjera. Esto es en el ámbito protocolar. En el ámbito constitucional hay, según los autores que sigan, entre 4 y 5 tipos o funciones que cumple la Asamblea Legislativa. La primera es la de la apertura de las sesiones, lo que ocurre el 1 de marzo de cada año, donde se reúne la Asamblea para dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso. Ustedes saben que el Congreso tiene una serie de sesiones, las ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias. Y también tiene las que se denominan preparatorias, que son las que ocurren, por lo general, en la última semana de febrero de cada año, donde las autoridades de ambas cámaras se reúnen para preparar el año legislativo y para tratar, si hubiera reemplazo de diputados o senadores, los diplomas de los electos y, como es un mecanismo de control cada cámara sobre el ingreso de sus propios miembros, aprobar o no el ingreso de nuevos miembros a cualquiera de las cámaras. Pero esto ocurre en las preparatorias. Pero el 1 de marzo arranca el año legislativo, y ustedes lo han visto por televisión, por lo general va el presidente a dar su mensaje. Bueno, esto puede no ocurrir, puede que el presidente no tenga ganas de ir. Igualmente, el año legislativo arranca en Asamblea Legislativa. Históricamente, a mí siempre me gusta repasar un poco la historia para ver si hemos avanzado o retrocedido. Los primeros, desde la sanción de la Constitución, bueno, antes de la reforma del 94, ustedes sabían que las sesiones empezaban el 1 de mayo, pero bueno, la reforma del 94 amplió el periodo de sesiones, arrancan el 1 de marzo, terminan el 30 de noviembre, lo extendió, cosa que me parece muy razonable y que está bien. Originalmente los presidentes no iban, o mandaban, o iban, una cuestión muy protocolar, hacían un saludo en la apertura de las sesiones, y era el vicepresidente el encargado de leer el discurso. El primer presidente que se sienta y que lee un discurso fue Sarmiento. Fíjense que recién con Sarmiento leyó todo su discurso, que duró más de 1 hora y pico, ¿no? Y me imagino que los debe haber cansado. Últimamente los presidentes hacen una lectura sintética de 40 a 45 minutos y mandan todo el texto, porque el mensaje del presidente es el que les está diciendo a las cámaras cuál va a ser la tarea, qué proyecto le va a mandar, el estado o la situación del país, de las finanzas, de la política interna, de la política externa. Hoy el presidente últimamente
ahí me preguntan, ¿asumían el 12 de octubre? Bueno, sí, antes asumían el 12 de octubre, ahora asumen el 10 de diciembre, pero, porque nosotros los argentinos somos muy proclives a ponerle fecha fija a las cosas, pero la apertura, esas son las asunciones del presidente. Estoy hablando de la apertura de las sesiones ordinarias. El presidente inaugura las sesiones ordinarias en asamblea legislativa el 1 de marzo de cada año con un discurso. Y esta es una de las tareas. Si el presidente no fuera, la asamblea legislativa se reúne y hace la apertura igual. Hace la apertura igual. Otro de las funciones de la Asamblea Legislativa está en el artículo 75, inciso 21, en donde se reúne la Asamblea para admitir o desechar los motivos de la dimisión del presidente o vicepresidente y declarar el caso de proceder a una nueva elección. Bueno, esto ya tiene una cuestión un poco más importante. En la Argentina se tiene noticia de que al menos 13 veces se reunió la Asamblea Legislativa para aceptar o rechazar los motivos de la renuncia del presidente. La última vez fue en el 2001, con la renuncia de Rodríguez Sá, que era un presidente electo por la propia Asamblea, y que ustedes saben fue el presidente uno de los más cortos de la historia, duró apenas 7 días, y como dato anecdótico mandó la renuncia desde la ciudad de Mar del Plata. Él renuncia estando en Mar del Plata, en Chapadmalal, en la residencia presidencial, ahí manda, le comunica al presidente alterno del Senado su renuncia, y el presidente alterno del Senado convoca la Asamblea Legislativa para aceptarle la renuncia y proceder el caso de una nueva elección, que es donde es electo por la propia Asamblea Legislativa el presidente Duhalde, ¿no?, que era en ese momento senador nacional. Entonces la Asamblea Legislativa en este aspecto la visualizamos de una forma ya electoral, ejerciendo una función electoral. La Asamblea Legislativa ejerciendo una función electoral, lo cual no es poco, porque sus funciones vienen de la ley de acefalía. Los quienes han estudiado conmigo, quienes han cursado conmigo, saben que yo hago mucho hincapié en el tema de la cefalía, porque es un tema delicado, que no estamos exentos de que ocurra nunca, o sea, todos los días puede ocurrir una cefalía. Yo siempre digo, Dios quiera que no, pero puede ocurrir, porque hay un montón de motivos, desde la renuncia, que es un acto voluntario, desde un accidente y la muerte de un presidente, cosa que en la Argentina ha ocurrido. Hay presidentes que han muerto en ejercicio de sus funciones, como fue el caso del presidente Perón en 1974, 75. Pero hay presidentes entonces que se enferman y que pierden la capacidad de ejercer su voluntad, como casi le ocurrió al presidente Ortiz, que tenía diabetes y estaba quedando ciego, y se sentía inhabilitado, por eso mandó su renuncia. Hay presidentes que renuncian, que se enferman, pueden ser destituidos. En la Argentina el procedimiento de juicio político para presidente nunca ha prosperado, o sea que no tenemos ejemplos de presidentes destituidos, pero sí ejemplos de presidentes que han fallecido en el cargo o que han renunciado. Entonces, al menos 13 veces la Asamblea Legislativa se reunió para aceptar la renuncia, porque la renuncia a un presidente, esto lo decimos en clase, la renuncia a un presidente no es un acto unilateral, es un acto bilateral. El presidente renuncia, pero su renuncia debe ser aceptada. Si el Congreso de la Nación no le acepta la renuncia, el presidente tiene que seguir en funciones. No puede abandonar el cargo. Y si abandona el cargo, bueno, estará el vicepresidente, y si no existe vicepresidente, está la ley de acefalía que viene, o la Constitución que viene a establecer el procedimiento de la acefalía, que en nuestro país fue reglamentado por ley. Pero no es un acto unilateral, eso es lo que quiero que quede claro, debe ser aceptado.
siempre el Congreso argentino ha aceptado las renuncias, pero podría llegar el caso de que no la acepte. Por eso es un acto complejo, es un acto bilateral. El presidente por sí solo no puede hacer nada, eso lo saben ustedes de haber cursado teoría constitucional. Todos los actos del presidente, para ser válidos, tienen que ser refrendados por los ministros o, en el caso de la renuncia, aceptada por el Congreso. Entonces tenemos ese segundo caso de asamblea legislativa. Otro caso de asamblea legislativa es la que se incorpora con la reforma del 94, donde la asamblea tiene que proclamar al presidente y vicepresidente electos. Cuando la Junta Electoral le comunica el resultado, es la asamblea legislativa la que proclama a los candidatos electos, también en ejercicio de la función electoral. El tema es, y la pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos de asamblea legislativa es, ¿puede la asamblea legislativa sancionar leyes? Fíjense que nuestra Constitución, lo voy a leer textual, nuestra Constitución dice que en la fórmula de sanción de una ley, ambas cámaras reunidas en Congreso decretan o sancionan con fuerza de ley el texto que corresponde. O sea que la Constitución nos está diciendo que ambas cámaras reunidas en Congreso sancionan una ley. Lo cierto es que en la Argentina nunca ninguna ley fue sancionada en una reunión plenaria de ambas cámaras. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir, pero la Constitución nos dice que ambas cámaras reunidas en Congreso sancionan una ley. Los únicos ejemplos que tenemos de actos legislativos sancionados o aprobados por la Asamblea son los que reglamentan el procedimiento de la acefalía. Hay una muy simpática que se llama la Ley 240 y medio, no sé, nadie sabe por qué le pusieron y medio, Ley 240, 1/2, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa en 1868. ¿Qué pasó en 1868? Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo? 1868 fue una situación quizás peor que la que vivimos el año pasado. Quizás peor que la que vivimos el año pasado. En 1865, 66, el presidente era Mitre, el vicepresidente era Marcos Paz. Mitre pide licencia y el Poder Ejecutivo queda a cargo del vicepresidente Marcos Paz. Mitre se va a la Guerra del Paraguay, es el comandante en jefe de las fuerzas argentinas, brasileras y uruguayas que peleaban en el Paraguay. Y en 1868, en la ciudad de Buenos Aires, ocurre una epidemia de fiebre amarilla. Dicen los libros o los historiadores de la época que la ciudad de Buenos Aires quedó despoblada. Pero aún así, más del 10% de la población falleció. Fíjense que hoy Buenos Aires tiene 2.800.000 habitantes. Supongamos que hubiera tenido la misma proporción. Es como si hoy en Capital Federal murieran 300.000 personas en 4 o 5 meses. Terrible. La ciudad fue abandonada y se quedó el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo con un grupo de médicos y funcionarios públicos. El vicepresidente muere de fiebre amarilla. Marcos Paz muere de fiebre amarilla. Y por las condiciones sanitarias de la época, me imagino, dicen que la fiebre amarilla la traían los soldados heridos que volvían de la Guerra del Paraguay, infectados, y que ellos fueron los que generaron la infección, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, como San Nicolás, por ejemplo. Entonces el vicepresidente Marcos Paz muere, y el Congreso se reúne para tomar una decisión, porque la Constitución decía que ante la acefalía o la falta temporaria del presidente, lo reemplaza el vicepresidente, pero ante la
falta de ambos, el Congreso determinará qué funcionario público ocupa el cargo hasta que cese la causal de acefalía o un nuevo presidente sea electo. Bueno, cesar la causal de acefalía era que el presidente Mitre volviera a la Argentina, pero Mitre no podía volver a la Argentina inmediatamente por varios motivos. Primero, porque no le estaba yendo bien en el Paraguay, estaba perdiendo en la guerra del Paraguay. Segundo, porque tenía que traspasar el mando. Fíjense que la guerra del Paraguay se empieza a ganar cuando se va Mitre, al margen que fue una guerra absurda, terrible, innecesaria, y que me parece que peleamos del lado equivocado. Pero cuando Mitre logra traspasar el mando del ejército a un general brasilero y vuelve a la Argentina, pasaron casi 5 o 6 meses. Entonces, en ese momento había que tomar decisiones. Y ahí el Congreso, en vez de determinar qué funcionario público ejerciera el cargo hasta que volviera el presidente, sanciona una ley, la Ley 252. Y esta ley, la famosa Ley de Acefalía, que estuvo vigente por más de 100 años, hasta 1974. Y es la Asamblea Legislativa la que establece en la Ley 240 y medio el procedimiento de funcionamiento de su propia... Es como que sancionó su propio reglamento interno. Esto volvió a ocurrir recién, fíjense, en el 2001. Entre 1868 y el 2001, la Asamblea Legislativa siguió funcionando con esa reglamentación de la Ley 240 y medio que establecía normas de funcionamiento, quórum, horario, qué reglamento se usaba. Y en el 2001, cuando tuvo que resolver frente a la renuncia del presidente de la Rúa y reunirse ya en el ámbito no de la Ley 252, sino de la ley vigente en ese momento de acefalía, que es la que está vigente ahora, la 20972, ahí, en vez de sancionar una ley, sancionaron una disposición reglamentaria. O sea que la Asamblea Legislativa, como ejemplos en la Argentina, solamente ha sancionado últimamente disposiciones reglamentarias. ¿Qué dicen estas disposiciones reglamentarias que no llegan a ser ley? Establecen el procedimiento de funcionamiento, que reglamento, por lo general, adhieren al reglamento interno de la Cámara de Senadores, establece las mayorías para funcionar y para tomar decisiones. ¿Qué decisiones toma? Las más importantes: aceptar los motivos de la renuncia del presidente. ¿Y cuál es la otra importante que toma la Asamblea Legislativa? Elegir un presidente. Y acá vamos a detenernos un poco, porque desde mi punto de vista, y yo con esto no quiero comprometer a nadie, me parece un exceso que una Asamblea Legislativa elija un presidente. ¿Cómo era el procedimiento de la Ley 252, esa que se sanciona en 1868 frente a la emergencia de la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, la ausencia temporaria del presidente Mitre, el fallecimiento del vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Marcos Paz? Esa ley decía que frente a la ausencia del presidente y vice, el presidente alterno del Senado ejercía el Poder Ejecutivo, y ante la imposibilidad de él, el presidente de la Cámara de Diputados, y ante la imposibilidad de ambos, el presidente de la Corte. ¿Y qué hacían? Bueno, tenían 30 días para convocar elecciones. Si la acefalía fuera definitiva, tenían 30 días para convocar elecciones. No quería decir que las elecciones se iban a hacer a los 30 días, pero sí 30 días para convocarlas. O sea que la solución política a la cefalía en la Ley 252 era un proceso electoral donde la gente participaba bajo el sistema, en ese momento, del colegio electoral, pero bueno, se elegían los electores y los electores elegían presidente. Esta Ley 252 de 1868 estuvo vigente hasta 1974, 75. ¿Qué pasó en ese momento? Falleció Perón. 1 de julio,
no me acuerdo, creo del 74, 75, hay algún peronista en la clase que me lo recuerde bien, fallece el presidente Perón. Y asume la vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón, que nadie le auguraba un buen futuro. Ya tenía pedidos de juicio político, 74, gracias Matías. Entonces, 74 fallece Perón, y en el año 75 se sanciona la ley 20972, que viene a derogar la 252 y establecer el nuevo procedimiento de la cefalía. ¿Qué dice la 20972? Que ante la falta de presidente y vice, el mismo orden sucesorio del anterior, presidente alterno del Senado, ante la imposibilidad de este presidente de la Cámara de Diputados y ante la imposibilidad de ambos el de la Corte. Pero ¿qué tiene que hacer este presidente provisorio? Tiene que convocar a la Asamblea Legislativa. Ahí aparece en escena, en el año 1975, la Asamblea Legislativa con la función electoral. En la Constitución la teníamos con la función de aceptar la renuncia, los motivos de la renuncia, y de proceder el caso convocar a elección. Pero ya en el año 1975, a partir de la ley 20.972, la Asamblea Legislativa ya se pone los pantalones largos, la camiseta, y sale a elegir presidente. ¿Cómo lo hacía? Bueno, el presidente provisorio, dentro de las 48 horas, convocaba a la Asamblea con un quórum especial, muy rígido. Si no se conseguía ese quórum, a las otras 48 horas, con la mayoría simple, la Asamblea se reunía con la única misión de elegir presidente. ¿Entre quiénes? Entre un diputado nacional, un senador nacional o un gobernador de provincia. O sea que no eran muchos. Tenía que elegir un presidente, entre algunos en ese momento había 250, 240 y pico diputados, las provincias habría 48 senadores o menos, y gobernadores de provincia, no existía Tierra del Fuego, o sea, tampoco la ciudad de Buenos Aires era considerada con autonomía política, 21 provincias, o sea, en un escenario de menos de 400 personas, la Asamblea Legislativa tenía que elegir uno para presidente. Esta ley yo por lo menos la cuestiono mucho, porque fíjense que la salida política de la 252 era un proceso electoral donde participaba la gente. La salida política de la 20972 es una asamblea legislativa donde la reunión de diputados y senadores eligen presidente o a un diputado o a un senador o a un gobernador de provincia. Y esto en el marco del año 1975, por eso tenemos que ubicarnos bien el momento histórico para ver la solución política que se le dio al momento histórico. Si algo podemos coincidir todos, que la solución política de la ley 20972 no era un proceso electoral. En el año 75 no era un proceso electoral, sino era una discusión política en el seno del mismo oficialismo gobernante para resolver sus problemas. Hago esta aclaración porque cuando pasemos a la última parte de esta charla, cuando veamos el proceso de acefalía en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que en el año 74 renuncia al gobernador de la provincia de Buenos Aires y asume el vicegobernador. En el marco de este conflicto, que tuvo derivaciones en casi todas las provincias argentinas. Bueno, entonces la ley 20972 le da esta función a la Asamblea Legislativa. Bien o mal, la Asamblea Legislativa hoy en la Argentina es un órgano con capacidad electoral. No solamente presta el marco político para la apertura de las sesiones, no solamente presta el marco político para la recepción de autoridades o dignatarios extranjeros, sino que elige presidente. Hoy en la Argentina la Asamblea Legislativa elige presidente. Lo vimos en el 2001, que lo hizo en 2 oportunidades, en menos de 10 días, y esperemos no verlo más. Esperemos que quede como un resabio este tema,
porque a ciencia cierta, bueno, puede funcionar como una cuestión de emergencia, pero no como una cuestión habitual. La Constitución Nacional es muy clara en el artículo 88, cuando habla qué pasa cuando no está el presidente y dice el Congreso determinará qué funcionario público ocupa el cargo hasta que un nuevo presidente sea electo. ¿Qué nos está diciendo la Constitución? Que en cada caso en particular, porque no todos los casos son iguales, porque no es lo mismo resolver el fallecimiento de Marcos Paz, la renuncia de la Rúa, la destitución terrible y absurda de Frondizi con un vicepresidente ya renunciado de antes, o la renuncia antes, ¿no?, de Berqui. Cada presidente que ha tenido problemas, las causales son completamente distintas. Y no podemos meter dentro del texto de una ley todas las soluciones. Por eso la Constitución me parece que es mucho más sabia que la ley, porque la Constitución dice que frente a la cefalía del Poder Ejecutivo, en caso de ausencia de presidente y vice, el Congreso, y fíjense la palabra que usa, el Congreso determinará, no dice elegirá, votará, sancionará, determinará, es una decisión política, qué funcionario público, el concepto de funcionario público es mucho más extenso para la Constitución que cómo lo han reducido en la ley de acefalía, porque para la actual ley de acefalía solamente puede ser presidente un diputado, un senador, un gobernador de provincia. Para la Constitución puede ser cualquier funcionario público, porque imaginémonos, Dios no lo quiera, pero en este momento, en marzo del año pasado, hubiéramos tenido una cuestión terrible que hubieran renunciado el presidente y el vicepresidente. Y si tuviéramos que reunir la Asamblea Legislativa y elegir un funcionario público, más allá de las consideraciones frente que podamos hacer, ¿quién es la persona más indicada para guiar el país en una emergencia política y en una emergencia sanitaria? ¿Un gobernador de provincia, un diputado, o el ministro de Salud? ¿O el rector o el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata? ¿O el director nacional de Migraciones? ¿O el director nacional de Aduanas? Yo qué sé. Fíjense que el concepto de funcionario público es mucho más amplio, porque hoy en la Argentina, entre diputados, senadores, gobernadores y funcionarios públicos, hay más de 6.000 personas. Todos los rectores de universidades nacionales lo son, todos los decanos de facultades de universidades nacionales lo son, los directores nacionales de todos los ministerios, los viceministros, los subsecretarios. El concepto de funcionario, hoy hay más de 6.000 funcionarios públicos, y en 6.000 tenés más posibilidades de encontrar adecuado que en 300. Por eso la ley de 1975 lo que hizo fue anticiparse a algo que lamentablemente no ocurrió. Porque yo digo siempre, lamentablemente no ocurrió. ¿Qué estaban esperando en 1975 cuando sancionan la ley de acefalía? Que renunciara la presidenta a cargo del Poder Ejecutivo. Eso hubiera evitado el golpe de Estado. Y con la ley de acefalía, la política de ese momento hubiera elegido un presidente, y por ahí nos hubiéramos evitado el golpe de Estado. No se olviden, pues siempre cuando hablamos de derechos, citamos leyes y vamos y venimos, tenemos que ver el contexto, nunca olvidarnos del contexto. No podemos analizar la realidad de 1975 con los ojos del 2021. En 1975 regía el Estatuto de 1972, no era esta Constitución. Y los periodos eran completos. No había elecciones de medio término. El presidente se lo elegía en el 73 y tenía que volver a elegírselo en el 77. Y los diputados y senadores habían sido electos en el 73 y tenían que volver a ser electos en el 77. Fíjense que en el 75 no hubo elecciones. No había medio término. Entonces estaba muy cerca de una solución electoral en el año 1977. La ley de acefalía, me parece que lo que estaban pensando era, frente a la renuncia o destitución de la presidenta en ese momento, tener los elementos para poder llegar a las elecciones del 77. Pero me parece que la ley no fue del todo buena. Pero entonces lo que les quiero dejar en la cabeza es que cuando analizamos derecho constitucional, leyes,
fatalmente nos tenemos que poner en el momento en que la ley fue sancionada, sino a veces no vamos a entender el porqué, el motivo de la ley. Bueno, entonces, para ahí ya tenemos la primera media hora de este tema de la Asamblea Legislativa a nivel nacional. Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, duda, algo que no hayan entendido, algo que quieran que repita sobre este tema. Yo tengo una, dale. Cristian, dale. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Oscar, por las palabras. Y bueno, gracias, Adriana, por este espacio, por esta cruzada. Le quería la pregunta, en el 2003 iba a haber balotaje y no, se baja Menem. Ahí se reunió, hubo una asamblea legislativa, ¿no? Una asamblea hubo, para que... No, en el 2003 no. ¿No se reunieron para...? No. Se reunió la asamblea para proclamar presidente a Néstor Kirchner. A Néstor Kirchner. Se reunió, pero la asamblea legislativa, como funciones, lo dije al principio, tiene la de reunirse para proclamar, porque la Junta Electoral, ¿a quién le comunica el resultado de las elecciones? Se la comunica al Poder Ejecutivo. Y se le comunica al Poder Legislativo. Bien. Y el Poder Legislativo, en este caso, proclama. La Junta Electoral no proclama. Cuando ustedes estudien Poder Legislativo en nuestra Constitución, tengo una breve referencia, 2 minutos, el órgano legislativo, el órgano Congreso en nuestra Constitución tiene muchas funciones. Quizás la más importante, la más notoria, la que más nos llega como función del órgano Congreso, es la función legislativa, sancionar leyes. Pero el órgano Congreso tiene otras funciones. El órgano Congreso tiene una función jurisdiccional en el juicio político. Puede acusar y destituir a una serie de funcionarios. Tiene una función administrativa. El órgano Congreso paga la luz, paga el gas, le paga el sueldo a los empleados, tiene autos, le cargan nafta a los autos, tiene fotocopiadoras, compra papel, compra tóner, tiene comedor, tiene cafetería. ¿Eso qué es? Cuando el Congreso compra 10 kilos de café para los diputados, senadores o las visitas, ¿qué es? ¿Es una función legislativa? No, es una función administrativa. Entonces el Congreso tiene función legislativa, función administrativa, función jurisdiccional, función de contralor, cuando controla las cámaras entre sí, cuando controlan a los otros poderes a través de órganos específicos, y tiene función electoral, cuando proclama al presidente, cuando le acepta la renuncia. Aceptarle la renuncia al presidente, ¿qué es? ¿Una ley? ¿No? Es una función electoral, lo hacen mediante resolución conjunta. Entonces el Congreso tiene como un dado que tiene muchas caras. Quizás la cara que más nos llega del Congreso es el Congreso cuando sanciona leyes, pero el Congreso también es cuando presta acuerdo a la Cámara de Senadores en la designación de embajadores, por ejemplo, cuando presta acuerdo, cuando elige los miembros de la Corte. ¿Es una ley? No. Es el Congreso en una función de contralor. O cuando inicia el procedimiento del juicio político a través de la acusación en Cámara de Diputados y la sentencia en la Cámara de Senadores, que es una ley, ¿no? Es un procedimiento jurisdiccional. Y cuando se reúne en la Asamblea Legislativa y proclama lo que la Junta Electoral le manda, o acepta los motivos de la renuncia del presidente, o en Asamblea Legislativa cuando elige un vicepresidente, no es una ley, es el Congreso en función electoral. O sea que, o cuando declara la necesidad de reforma del artículo 30, es el Congreso en función preconstituyente. O sea que el Congreso de la Nación tiene muchas funciones: legislativa, administrativa, electoral, jurisdiccional, preconstituyente. En el año 2003 el Congreso se reúne para proclamar al presidente Kirchner. ¿Por qué? Porque habían competido muchos candidatos, ninguno había llegado a las mayorías establecidas por la Constitución para ser proclamado presidente. El que más sacó fue Menem, que sacó el 24%.
después Kirchner, que sacó el 22, y después venía una serie de candidatos, Rodríguez Sá, López Murphy, etc. ¿Qué debió haber ocurrido? ¿Qué debió haber ocurrido? Una segunda vuelta, como dice la Constitución. Una segunda vuelta para dirimir esa candidatura entre Menem y Kirchner. ¿Qué pasó en la realidad? Menem renuncia a esta posibilidad, porque la ley electoral le da esa posibilidad de renunciar. Menem renuncia y queda y Menem Romero, porque el candidato a vice era Romero, los dos renuncian, porque si hubiera renunciado uno y el otro hubiera querido competir, se debió haber realizado la doble vuelta. Menem y Romero, que era el gobernador de Salta en ese momento, renuncian, y la Junta Electoral, en función de lo que dice el Código Nacional Electoral, determina que manda a ese candidato para que la Asamblea Legislativa lo proclame presidente. ¿Se cumplió el procedimiento de la Constitución? A mí me parece que no, porque la Constitución dice que al presidente se lo elige en forma directa y a doble vuelta, a no ser que saque más del 45, más del 40, según las circunstancias. Acá ninguno había sacado más del 45, más del 40, según las circunstancias, y no se hizo doble vuelta. ¿En qué se funda la Junta Electoral? En lo que dice la ley, el Código Nacional Electoral. Bueno, el Código Nacional Electoral no está de acuerdo con la Constitución, porque la Constitución, si ustedes la leen, dice que el presidente se lo elige en forma directa y a doble vuelta, y al presidente Kirchner se lo eligió en forma directa sin doble vuelta, y sin más del 45% y sin más del 40%. Pero bueno, en la Argentina pasan estas cosas. ¿Qué debió haber ocurrido desde mi punto de vista, que es minoritario, absolutamente minoritario? Ahí se debió haber convocado el que salió tercero, porque uno para ganar tiene que ganarle a alguien. Se debió haber convocado el que salió tercero, y si el tercero, que era Rodríguez Sá, no quería convocar, no, López Murphy, se tendría que haber convocado el que salió cuarto, que fue Rodríguez Sá. Tercero salió López Murphy. Fíjense que en esa elección particular, yo siempre le he prestado mucha atención, en el 2003, ustedes eran muy chicos, muy chicos. Menem ganó en 14 de los 24 distritos electorales. Kirchner ganó en 8 de los 24 distritos electorales. Rodríguez Sá ganó en San Luis y López Murphy en Capital Federal. Pero los resultados particulares de cada uno, bueno, si hubiera habido colegio electoral, si hubiera existido el sistema antes del 94, quizás otro hubiera sido el resultado. Fue una elección muy particular, porque el que ganó las elecciones no quiso competir en segunda vuelta. Y hay un vacío, ahí tenemos un vacío, ahí se dio una laguna. Y bueno, el Código Electoral decía, se proclama el que salió segundo. Y la Constitución dice que para ser presidente hay que ir a elección directa y doble vuelta. Y se decidió políticamente. Yo tuve un profesor de posgrado, Alberto Espota. Nosotros le decíamos cariñosamente el viejo Espota. Yo estaría recién recibido, 5 o 6 años recibido, y Espota tendría mi edad ahora, ¿no? Entonces, pero le decíamos cariñosamente el viejo Espota, que era nieto del viejo Espota, que fue el primer comentarista, uno de los primeros comentaristas del Código Civil de Vélez. Y Alberto Espota, que fue titular de esta cátedra de la Facultad de Derecho de la UBA durante muchos años y presidió la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Constitucional, él siempre decía, lo jurídico se subordina a lo político. Lo jurídico se subordina a lo político. ¿Qué nos decía Alberto Espota? Que más allá de las respuestas o soluciones jurídicas, siempre existe la decisión y la voluntad política. Nos guste o no nos guste. A veces no nos gusta. A veces no nos gusta. Pero que las cuestiones jurídicas... Y él ponía como excepción, donde lo político no había podido avanzar, la ley de propiedad horizontal, la famosa 13512, que era una cosa que no se podía de ninguna manera, hasta el último Código Civil,
ahora en el 2015 que la modificó, pero consenso político, si estoy equivocado, posiciones con eso. A ver, Matías, después ahora preguntame, termino, pero hacerme la pregunta verbal. ¿Qué decía Espota? Que siempre la decisión jurídica está precedida de una decisión política. Las cosas ocurren en el Congreso, en cualquier lugar, porque la decisión política hace que las cosas ocurran. En la elección del 2003, yo lo pienso desde la teoría. Desde la teoría me hubiera encantado que hubiera habido una segunda vuelta entre Kirchner y López Murphy, por ejemplo, con resultado incierto. Con resultado incierto. Pero eso no ocurrió. Y prevaleció lo que dijo el Código Electoral frente a la renuncia de uno de los dos candidatos que más votos sacaron, se proclama automáticamente al otro. Quizás ese Código Electoral estaba pensado para otros procesos electorales y no para él. A ver, Matías, me querías hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Buen día. Sí, te escucho. No, se me había ocurrido, como lo que estábamos hablando ahí, que quizás fue un consenso, digo, que el Ejecutivo haya sido K, y como Menem había ganado en realidad con más porcentaje, haya metido más bancas en senadores y diputados. Por eso digo que capaz fue ese el arreglo. Yo no dije que haya habido un arreglo. Yo lo que dije es que fue una situación muy, muy particular. Veníamos de un 2001 terrible, veníamos de presidentes interinos como Rodríguez Sá y Duhalde. Duhalde convoca elecciones de apuro, porque Duhalde no tenía pensado, fíjense que las elecciones se hacen en marzo, no es un mes electoral en la Argentina. Duhalde tiene el problema del puente Avellaneda, donde la bonaerense le mata a Costecchi y Santillán, que eran dos ignotos desconocidos que estarían por ahí, pero a Duhalde le generó un problema político tan grande que salió del problema político convocando elecciones nacionales. Y se hacen en un momento muy particular, en marzo, y se hacen pensando, fíjate Matías, es tan culposa la política argentina, que tendría que ir a un diván de un psiquiatra, un psicólogo durante mucho tiempo, que antes de las elecciones modifican la ley de acefalía. Porque ¿cuál era el problema que tenía Menem si hubiera ganado en el 2003? El problema de Menem es que no podía asumir. ¿Por qué? Porque Menem había terminado su gobierno el 10 de diciembre de 1999. Y la Constitución dice que los periodos presidenciales son de 4 años y que ninguna cuestión que lo interrumpa o lo altere le significa más tiempo en el poder. ¿Cuándo Menem estaría en condiciones de volver a ser presidente? El 10 de diciembre del 2003. Las elecciones se hicieron en marzo o en abril para asumir el 25 de mayo. Si Menem hubiera ganado, no hubiera podido asumir el 25 de mayo, porque al 25 de mayo del 2003 no habían pasado 4 años desde que había terminado el mandato. ¿Qué hizo el Congreso? Modificó nuevamente la ley de acefalía y dijo, sin decirlo, que por la gravedad de esta cuestión y que cualquier persona que hubiera sido electa en estos procesos electorales iba a asumir el 25 de mayo y no se computaban lo que ocurriera entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre los efectos de su mandato. Bueno, Menem no ganó, todos pensaban que iba a ganar Menem y que tenía que asumir el 25 de mayo. Ganó Kirchner y asumió Kirchner. Y yo les pregunto, y es pregunta de examen que hago a veces para poner entre un 7 y un 8, entre un 8 y un 9, ¿cuánto tiempo gobernó Kirchner? ¿Cuál es el mandato del presidente en Argentina? 4 años. ¿Y Sí, cuánto un poco tiempo más fue. ¿Eh? Un poco más fue. Se modificó Estuvo para que más. gobierne más meses. Estuvo 4 años y 7 meses. Sí. Explícame por qué estuvo 4 años y 7 meses. Porque asumió el 25 de mayo, cuando los presidentes en Argentina, está bien, hubiera asumido el 25 de mayo, hubiera terminado el 25 de mayo 4 años más tarde. Eso no es problema. Pero es tan culposa la política que modificó la ley de acefalía pensando que ganaba Menem para permitirle asumir 7 meses antes de lo que debió haber asumido para cumplir con la Constitución.
Por eso tuvimos un Kirchner de 4 años y 7 meses, cuando la Constitución argentina dice que los presidentes duran 4 años. ¿Eh? Y esto se modificó por ley. De última, hubo una modificación constitucional, extensión del mandato presidencial por ley. ¿Está bien? No está bien. Pero ocurrió, por eso decía Espota, lo político condiciona o determina lo jurídico. Una última pregunta y pasamos a la provincia de Buenos Aires. Si es que hay una última pregunta. No. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Porque es como la hermanita menor o el hermanito menor, y es la provincia que vivimos nosotros, digamos. Antes de conocer todo lo que yo les dije recién, tendríamos que conocer mucho mejor esto que les voy a decir ahora. La provincia de Buenos Aires también tiene asamblea legislativa. La diferencia, la gran diferencia, en la provincia, no sé si tienen una constitución de la provincia de Buenos Aires, es que está en la constitución, les voy a decir, del artículo 113 en adelante, la constitución de la provincia de Buenos Aires regula el funcionamiento de la asamblea legislativa. Dice el 113, ambas cámaras solo se reunirán para el desempeño de las funciones siguientes. O sea que, de alguna manera, la regula y lo reglamenta, cosa que en la Constitución Nacional no está. En la Constitución Nacional, estas cuestiones se han ido incorporando por ley. 113, 113. Una pregunta ahí, Micaela. Entonces, en la Constitución de la provincia dice, ambas cámaras solo se reunirán para el desempeño de las siguientes funciones. 1. Apertura y clausura de las sesiones, igual que a nivel de la Constitución Nacional, con la diferencia que en la provincia el gobernador va en la apertura y el gobernador va en la clausura. A veces no va en la clausura, y las cámaras se reúnen y clausuran las sesiones de la legislatura provincial. Pero la Constitución le impone ir a la apertura, y si no va, las cámaras abren igual el periodo de sesiones, e ir a la clausura. 2. Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador, igual, el presidente también presta juramento ante la asamblea, acá el gobernador y el vicegobernador prestan juramento ante la asamblea. 3. Para tomar en consideración y admitir o desechar las renuncias que hicieran de su cargo los mismos funcionarios, admitir y desechar renuncias. Fíjense que en los últimos, por eso decía, volvamos a la historia de la provincia de Buenos Aires, ha habido, en los últimos 50 años, 2 gobernadores que renunciaron. El primero fue Videgain, en el año 74, y el otro fue, a ver quién lo sabe. ¿Qué gobernador renunció? Se fue corriendo, asustado. Rucauf. En el año 2001, 2002, Rucauf renuncia y asume Felipe Solá, que después es reelecto como gobernador. Entonces, y las renuncias de Videgain y de Rucauf son aceptadas por la Asamblea Legislativa. Es habitual que los gobernadores renuncien, pero en la provincia de Buenos Aires, bueno, no diría en tanto tiempo, pero la renuncia de Videgain tiene que ver con esto de lo que pasaba en el 74-75, y la renuncia de Rucauf tuvo que ver con el conflicto del año 2001. Y ahí la Asamblea Legislativa les aceptó la renuncia a los dos. El inciso 4 está, digamos, sigue en la Constitución, pero quedó como en desuetudo, dice, para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque antes de la reforma del 94, los senadores por la provincia de Buenos Aires se elegían por la legislatura, no había elección directa. La elección directa de senadores aparece con la reforma de 1994. Y fíjense que la Convención Nacional
funciona casi en paralelo con la convención provincial. A modo de ejemplo, yo era convencional provincial y estábamos en la ciudad de La Plata y teníamos que comunicarnos con la convención nacional que funcionaba en una parte en Santa Fe, una parte en Paraná. No había celulares. Hablar por teléfono después de la 1, 2 de la mañana. No había los medios electrónicos que tenemos ahora. Lo más moderno que había en la reforma de 1994 era el fax. Eso era lo que nos mandaban las comunicaciones y nos decían, los que estaban en Santa Fe, en la convención de Santa Fe, se acaba de reformar esto de la Constitución Nacional, y nos mandaba el fax y lo recibíamos en La Plata, y bueno, y tratábamos de adecuar la Constitución provincial con todo el conflicto político, porque a nivel nacional lo que se discutió en la convención era la reelección de Menem, y a nivel provincial lo que se discutió en la convención era la reelección de Duhalde. Después un montón de otras cosas se le pudieron poner, pero las formas de comunicarnos eran así. Y esta comunicación o no llegó, o no se tuvo en cuenta, o a nadie le pareció importante. Este inciso 4 debió haber sido derogado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, de 1994, los senadores nacionales se eligen en forma directa. Y este inciso 4, que quedó en el artículo 113, era para verificar la elección de senadores al Congreso. ¿Quién elegía senadores? La legislatura, ellos mismos. Los senadores se elegían en forma indirecta antes de la reforma. Digamos, había 2 senadores por provincia, y cada provincia, cada legislatura provincial decidía quiénes eran los senadores por la provincia, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que había un proceso electoral. Después, 5, para tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección de gobernador y vicegobernador y proclamar a los electos, una función electoral. Y 6, para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la Nación antes de que el Senado tome conocimiento de su elección. Es una cuestión reglamentaria, en donde la Asamblea Legislativa toma conocimiento de que un senador nacional renunció. Porque también en el tema del Senado, por lo menos yo lo trato de explicar en clase, nosotros tenemos un gran problema de lenguaje, los argentinos, ¿no? Le ponemos nombre a todo y a veces le ponemos mal nombre a todo. Siempre digo que a mí me molesta que al Congreso de la Nación le digan Parlamento. El Congreso de la Nación es el Congreso de la Nación. Si querés ir al Parlamento, andate a Londres, tenés el Parliament, pero nosotros tenemos Congreso. Me molesta que a la Constitución le digan Carta Magna, porque nuestra Constitución no es una Carta Magna, es una Constitución. Las cartas son unilaterales. Yo soy de la época que escribía cartas. Yo le escribía cartas a mi novia. Yo le escribí una carta, iba al correo y la mandaba. La carta es unilateral. No es bilateral la carta. La carta yo la mando y el otro la recibe y la lee. Eso es lo que pasó en 1215 en Inglaterra, una carta magna. Ricardo le escribe una carta y le da derechos al pueblo. Pero fue un acto unilateral. Y nosotros, bueno, fue histórico, fue bárbaro, pero fue una carta. Y nosotros a nuestra Constitución le decimos, nosotros no, algunos le dicen Carta Magna. Nuestra Constitución no es una Carta Magna. No fue otorgada por nadie. Fue un acto de decisión política. Entonces, no tenemos Parlamento, no tenemos Carta Magna, tenemos Congreso, tenemos Constitución. Y con senadores, ¿qué tenemos? Senadores nacionales. No tenemos senadores nacionales. Ese es un pensamiento unitario. No tenemos senadores nacionales. Los senadores son de las provincias. Yo siempre digo, cuando vayan a Buenos Aires, que algún día pueden volver a Buenos Aires, y estén por la zona de Congreso, ahí por Callao y Entre Ríos, den la vuelta, vayan a la calle de atrás, que se llama Combate de los Pozos, que está la entrada protocolar del Senado, una reja de hierro hermosa, y miren para arriba el escudo, a ver qué dice el escudo, de la puerta de entrada del Senado. Dice, Honorable Senado de las Provincias.
Porque las provincias mandan senadores. Son senadores de las provincias. Y nosotros le decimos senadores nacionales, porque todo es lo mismo, y no son senadores nacionales. Entonces, hablar bien no cuesta nada, decía alguien, ¿no? Y acá, el inciso 6 del 113 dice, para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la Nación, antes de que el Senado tome conocimiento de su elección. Porque puede ser que un senador sea electo y renuncie. Entonces la provincia se reserva esa capacidad. Pero se la reservaba siempre cuando el procedimiento era indirecto. O sea que en medio este artículo ha quedado desactualizado. Bueno, entonces, en nuestra provincia, para ir terminando, la Asamblea Legislativa tiene esta capacidad de iniciar y cerrar las sesiones ordinarias, de aceptar la renuncia del gobernador y vice, y de recibir el juramento del gobernador y vice. ¿Quién preside la Asamblea? En nuestra provincia está resuelto que es el vicegobernador como presidente del Senado. Pero a veces puede ser que el vicegobernador o esté ejerciendo las funciones de gobernador o haya renunciado o no esté. Entonces la propia Asamblea Legislativa se ha dado su reglamento, que es el vicepresidente primero del Senado. Y por último, ¿cuál es la función más importante? Que no la hemos visto, y espero que no la veamos nunca, pero que puede ocurrir con respecto a la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires. Participa en el procedimiento de la cefalía. Antes de esto, para los que quieran estudiar un poco más, la ley provincial que regula el funcionamiento de la Asamblea es la 12.086. Es del año 1998. Ley 12.086 es la ley que regula el funcionamiento de la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el procedimiento de acefalía en la provincia? Bueno, ante la falta de gobernador, asume el vicegobernador. Si fuera una falta temporaria, asume el vicegobernador hasta que el gobernador se restablezca. Si fuera una falta definitiva, como fue la de Videgain o como fue la de Rucau, asume el vicegobernador hasta que termine el mandato. Hasta que termine el mandato. No importa el momento. No importa si fue al 6º mes, al primer año, al segundo año, al tercer año, asume el vicegobernador y completa el tiempo que le queda. Si la ausencia fuera de los dos, uno está enfermo y el otro se murió, por ejemplo, ahí asume el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, lo dice la propia Constitución, hasta que se restablezca. Supongamos que el gobernador está enfermo y el vicegobernador ha fallecido, y bueno, asume el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, hasta que el gobernador se cure su dolencia y vuelve. Frente a un caso de acefalía temporaria, asume el vicepresidente primero. Ahora, ¿qué pasa si ambos renunciaron? O si la cefalía es definitiva de ambos, ambos iban en el mismo helicóptero y se cayó, o ambos renuncian. Ahí la Constitución prevé la designación de un gobernador interino. Y esto es novedoso, esto no existe en muchas otras provincias. Y este gobernador interino, que es elegido por la Asamblea, Legislativa, tiene como función llamar a elecciones. Esto no es de ahora, esto viene de la Constitución de 1934, o sea que esta solución, esta figura, que no ha sido muy promocionada, no ha ocurrido, estas cosas, tenía como tarea convocar elecciones. La propia Constitución anterior de 1934 le prohibía ser candidato, o sea, el gobernador y el vice habían fallecido,
la Asamblea Legislativa eligió entre su seno, porque dice de su seno, eligió a un integrante de diputados o senadores como gobernador interino, y el hombre tenía solamente la tarea en 30 días de convocar elecciones. Y la propia Constitución del 34 excluía que él fuera candidato. Lo único que pasó en la reforma del 94, se mantiene igual la figura del gobernador interino, pero se le permite ser candidato, nada más. Entonces la salida es la elección. Esto si la cefalía fuera definitiva de ambos. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora lo que tenemos que ver es el momento en que ocurre. Porque la Constitución de la provincia marca dos momentos históricos. Que la cefalía ocurra en los primeros 2 años de mandato o que ocurra después de los primeros 2 años. Si la cefalía ocurre después, lo más probable es que el gobernador interino no convoque elecciones inmediatamente y gobierne estos 2 años o el tiempo que le queda hasta la nueva elección. Pero si ocurre la cefalía en los primeros 2 años, ahí hay que llamar a elecciones. Con la particularidad rara, que ese gobernador, se llama elección para gobernador y para vice. Supongamos que al 6º mes de mandato, el gobernador y el vicegobernador se caen del helicóptero, viene el gobernador interino y convoca elecciones, que se van a hacer en la renovación legislativa. Y ese gobernador y vice electo van a durar 2 años, hasta lo que hubiera sido la finalización del mandato de los renunciantes o de los fallecidos. Entonces, si la cefalía ocurre antes de la primera mitad de gobierno, elecciones. ¿Y cuánto duran los electos? 2 años. Si la cefalía ocurre después de la primera mitad de gobierno, no va a haber elecciones. La elección se va a hacer con la renovación, digamos, del 4º año. Esta es una particularidad que tiene la provincia, que espero que no ocurra, porque la verdad un proceso electoral para elegir por 2 años gobernador y vice no tiene mucho sentido. Las provincias, nosotros no hemos tenido, con esto voy terminando, pero otras provincias han tenido problemas de renuncia, intervenciones federales. Fíjense Corrientes elige autoridades provinciales 1 año antes que el resto del país, y otras provincias también, porque los periodos son de 4 años, pero en ningún lugar dice que todos tienen que asumir el mismo día y terminar el mismo día. O sea, tenemos un gobierno tipo escuelita, ¿no? Todos asumen el mismo día, todos terminan el mismo día, todas las elecciones se hacen el mismo día. Corrientes y otras provincias tienen elecciones para gobernador 6, 7, 1 año antes que las elecciones del resto del país, y para autoridades provinciales también. Lo único que se unifica son las elecciones nacionales, pero cada provincia podría tener la particularidad, como tienen algunas, de desdoblar las elecciones, y eso es un verdadero federalismo. En la provincia de Buenos Aires, supongamos que ocurriera el caso de tener que elegir gobernador por 2 años, para no desacoplar del resto. ¿Y por qué es esto? Porque, con esto termino, yo lo decía al principio, que lo político condiciona lo jurídico. Y nunca tenemos que olvidarnos las realidades electorales, porque a veces aparecen cosas en las constituciones o en las leyes que no las entendemos y las tratamos de analizar sin involucrarnos mucho. Porque imagínense una provincia de Buenos Aires desacoplada del resto del país para un proceso electoral. Podría ganar cualquiera. Pero en la provincia de Buenos Aires votan 38 de cada 100 argentinos. El que gana la provincia de Buenos Aires gana las elecciones nacionales. Por eso no se pueden desacoplar para nadie las elecciones provinciales. Porque el peso electoral y la transmisión, y aparte por el sistema arcaico de boleta, de papel que tenemos para votar, el que gana ni siquiera en el resto de la provincia, el que gana en la tercera sección electoral, el que gana en La Matanza, en Almirante Brown, 3 de febrero, Moreno, no solamente gana las elecciones provinciales, gana las elecciones nacionales.
Por eso desacoplar las elecciones provinciales hubiera sido un problema. Y nuestra Constitución tiene esta particularidad, que se las dejo así, pero que no hemos tenido, por suerte, muchos antecedentes, solamente 2 en los últimos 50 años, y por procesos muy políticos, porque la renuncia de Videgain fue un tema muy discutido en su momento, y la renuncia de Calabró, Calabró fue el que lo reemplazó a Videgain. La renuncia de Rucaus también fue un tema de decisiones políticas. Bueno, espero que les sirva esto como visión así extra académica de lo que es la Asamblea Legislativa, de para qué sirve, de cuál es lo que ocurre ahí adentro. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las puedo contestar. No. Bien. Bueno, Adriana. Profe, Sí. Ahí, para que me parece que hay un estudiante que quiere hacer una consulta. Sí, Sí. sí. sí, profe, no, mi pregunta radica también, ya que estamos viendo el tema de la Constitución provincial, me interesaría saber su opinión sobre un tema que hablamos ayer del régimen municipal, la colisión que se produce entre el artículo 123 de la Constitución Nacional y la limitación que por ahí la ley de municipalidades le da a cada municipio. Sí. ¿Qué opina respecto a esa colisión? Que existe, que el capítulo del régimen municipal en la Constitución de la provincia de Buenos Aires es absolutamente inconstitucional, que se ha intentado cambiarlo sin éxito, y como decía mi profesor Espota, lo político subordina a lo jurídico. Fíjense que en la Corte de la provincia, dos de sus integrantes actuales, el doctor Soria y el doctor Genud, Soria, un gran juez de la Corte, fueron convencionales constituyentes en 1994 en la provincia de Buenos Aires. Y conocen esta cuestión, que tenemos un régimen municipal en la Constitución de la provincia que va en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Pero lo político condiciona lo jurídico. Se han intentado acciones de todo tipo. Yo creo que hasta que no haya un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires de avanzar con una ley de bases municipales para algunos, porque tampoco todos los municipios de la provincia de Buenos Aires pueden ser autónomos. Yo creo que General Pueyrredón sí, Bahía Blanca sí, Tandil, Pergamino, Olavarría, Junín, y después de Gran Buenos Aires casi todos. Pero con el mayor de los respetos, Guido, con 4.000 habitantes. ¿No? Para poner un ejemplo, ¿no? Sin ofender a nadie, pero Guido con 4.000 habitantes, donde por ahí no recauda por tasas municipales, recauda más por infracciones de tránsito cuando uno pasa rápido por la caminera que por tasas municipales. O sea, también el tema de la autonomía tiene que ver con la capacidad de autofinanciamiento del presupuesto municipal. Pero yo creo que la mayoría de los 24 distritos, no digo todos, la mayoría de los 24 distritos del Gran Buenos Aires y 10 o 12 distritos del interior de la provincia podrían tener una ley de bases especial de autonomía. General Pueyrredón, por supuesto que sí. Pero volviendo a tu pregunta inicial, el capítulo del régimen municipal en la Constitución de nuestra provincia está en contra de lo que dice el 123 de la Constitución Nacional. Procesalmente no se ha podido avanzar, la Corte Provincial nunca aceptó discutir este tema, la Corte Nacional mira para otro lado, es un problema político de la provincia, y en la provincia se requiere un gran acuerdo para poder solucionar esto. No es una cuestión de interpretación jurídica, no vas a encontrar a nadie que diga algo distinto a lo que te estoy diciendo yo, que es inconstitucional, pero tampoco vas a encontrar un juez que lo declare. Muchas gracias, profe. Que tengan un buen día. Bueno, gracias, Oscar. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, yo. Bueno, se ve que ha sido muy claro, la verdad. Mira, Yamila. Una pregunta. Sí. Ante un caso de acefalía, por ejemplo, el presidente provisorio del Senado, provisorio creo que era, ¿puede negarse a asumir como presidente? Sí. Sí, por supuesto. Puede negarse o puede no tener las condiciones.
puede no tener las condiciones, porque para ser presidente se requiere, hay una serie de requisitos, y por ahí el presidente provisorio del Senado no cumpla con alguno, por ejemplo el de nacionalidad. Y bueno, si él no puede o no quiere, está el presidente de la Cámara de Diputados, que también puede negarse o por ahí no completa, porque para ser diputado se requieren 25 años, y por ahí el presidente de la Cámara tiene 28, y para ser presidente se requieren 30, fíjate, no puede, entonces, o no quiere. Y entonces está el presidente de la Corte, por eso hay 3 instancias, alguna tenés que encontrar. Por eso hay una costumbre parlamentaria, esto es bueno para este tema de parlamentario, hay una costumbre, no está escrito, pero es una costumbre que casi siempre, no digo siempre, casi siempre se respetó en la Argentina, que el gobierno, cualquiera sea el signo político, determina, digamos, que los presidentes de las cámaras son del gobierno. Que si el gobierno es del partido A, el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados son del partido A, aunque tengan minoría. ¿Por qué? Porque siempre está el problema de la cefalía. Siempre está el problema de la cefalía. Entonces, esto se llama costumbres parlamentarias, no están escritas. Por lo general en la Argentina se respetan. Que una persona que no tenga mayoría en la Cámara, que un partido que no tenga, por ejemplo, hoy el Frente de Todos no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero tiene la presidencia. ¿Por qué? Porque el presidente está en la línea de sucesión presidencial. Y muchas veces ha ocurrido en el Senado. Le pasó al radicalismo. El radicalismo nunca tuvo mayoría en el Senado y ha gobernado el país en varias oportunidades. Y el presidente alterno del Senado era radical. ¿Por qué? Porque integra la línea de sucesión. Entonces, esto no está escrito en ningún reglamento, pero se respeta en la Argentina. ¿Listo? Profesor. Sí. Sí, yo le quiero hacer una consulta de lo que me enseñó anteriormente de la Asamblea Legislativa a nivel nacional. Sí. El artículo 88 de la Constitución dice que el Congreso va a determinar qué funcionario público va a desempeñar el cargo de presidente, que es más extenso. Y la ley de acefalía dice diputado, senador o gobernador. ¿No se contrapone en cierta manera con ese artículo? Sí. ¿Y la ley en algún lugar menciona que está por encima de ese artículo? No, se contrapone, lo dije yo en esta charla, se contrapone, totalmente se contrapone. La ley reduce el concepto de funcionario público a diputado, senador o gobernador de provincia, con un fin eminentemente político, de poder controlar esa elección. ¿Qué pasó en 1925? El problema era que había una gran disputa dentro del oficialismo. Eso le llevó, por eso yo digo, fíjense lo que pasó en la provincia, por ahí pregúntenle a sus padres o a sus abuelos, por ahí se acuerdan. El gobernador Videgain era el líder de montoneros en la provincia de Buenos Aires. El vicegobernador Calabró era el líder de un sindicato de metalúrgicos en la provincia de Buenos Aires. Gobernador y vicegobernador no se hablaban. El problema no era la oposición, se peleaban entre ellos. Y uno venció a otro. Lo mismo casi pasa en Córdoba, donde estaba Obregón Cano. Lo que pasa es que en Córdoba, Obregón Cano resistió. Era una disputa de poder. En la Cámara de Diputados había disputa de poder y todos pensaban de qué manera, frente a la renuncia de la presidenta, seguimos gobernando. Por eso las leyes a veces tienen estas cuestiones. ¿Se reduce el concepto de funcionario público? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero por una motivación política de los que querían elegir presidente. Lamentablemente vino el golpe del 76. Y empezamos a ver otra historia. Pero si no hubiera existido el golpe, uno haciendo futurología, que no se puede hacer, ¿qué hubiera pasado? Por eso el líder de la oposición, en ese momento Balbín, en su discurso en la Cámara de Diputados, dice que hay que llegar al 77, en muletas, pero hay que llegar. ¿Qué quería decir? Había que llegar a las elecciones del 77. Eso hubiera evitado el golpe de Estado. La ley de acefalía la pensaron para evitar el golpe de Estado, por la renuncia de la presidenta o la destitución de la presidenta,
y elegir una persona que pudiera conducir el país hasta 1977. Bueno, el golpe de Estado del 76, con la complicidad de muchos de los que estaban gobernando en ese momento, impidió todo esto. Entonces, bueno, se redujo. ¿Está contrario a la Constitución? Sí, es una interpretación restrictiva de lo que dice la Constitución. Profe, tengo una consulta pequeña. ¿Sí? En el caso que se produzca la cefalía, bueno, se eligen las autoridades con la metodología que había mencionado anteriormente. Mi duda es, ¿cuánto plazo se estipula para volver a llamar elecciones, ¿no? Para que haya presidentes electos democráticamente. Bueno, la ley de cefalía no dice nada. La ley de cefalía, de la que está vigente, la del año 75, que es una ley muy tramposa, no dice nada. Y dice que el presidente, que es que elige la Asamblea Legislativa, presta juramento por el artículo tal de la Constitución. O sea, nos da a pensar que si presta juramento es un presidente de 4 años. Pero bueno, siempre fueron interpretaciones teóricas. En el año 2001, cuando se lo elige a Rodríguez Sá y después la Asamblea lo elige a Duhalde, yo dije que la Asamblea lo elige a través de lo que se llaman disposiciones reglamentarias, que no son leyes, pero que son disposiciones reglamentarias, donde en el último artículo de ambas establece, lo dice más claro en el de Menem, en el de Duhalde, perdón, que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, bueno, hasta donde hubiera terminado el mandato de la Rúa. De la Rúa asumió el 10 de diciembre del 99 y terminaba el 10 de diciembre del 2003. Entonces, la disposición reglamentaria que lo elige a Duhalde dice que su mandato como presidente elegido por la Asamblea Legislativa es hasta el 10 de diciembre del 2003. ¿Por qué lo puso la Asamblea? Que me parece muy bien que lo haya puesto, pero perfectamente podría no haberlo puesto. Y entonces hubiéramos tenido un presidente elegido por la Asamblea Legislativa que presta juramento de la Constitución por 4 años. Lo cierto es que nuestra referencia más cercana, que fue lo que pasó en el 2001, la disposición reglamentaria que vota la Asamblea Legislativa le pone un término de finalización al mandato, y bueno, Duhalde lo cumple cabalmente. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, vamos a dar entonces por terminada la clase. Gracias, Oscar, otra vez. La verdad que muy clara la clase. Y bueno, siempre igual a disposición para cualquier consulta que necesiten o que haya quedado, que después, ¿no? Obviamente, leyendo un poquito les queda alguna inquietud, estamos a disposición como siempre y nos veremos la semana que viene. Te agradezco, Oscar, de vuelta. Bueno, gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, hasta luego.